Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer el sombrero de Woody. Vamos a comenzar con una tira, esta es de cartulina y creo que la altura es más o menos de 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar alrededor de la cabeza. La idea es que la cabeza entre un poquito en el círculo. Una vez ya tengamos la medida, la vamos a doblar por uno de los lados y vamos a recortar dejando un pedacito para poder pegarla. Siento que me quedó demasiado alta, así que le voy a quitar un poquito. Una vez ya está pegada, vamos a dibujar la forma del semicírculo, yo no sé, eso es como una goterita, en otro pedazo de cartulina y vamos a dejar alrededor de 5 milímetros. Lo vamos a recortar y vamos a cortar muchos pedacitos sin pasarnos la línea que dibujamos. Y vamos a doblar todos los pedacitos por la línea. Cuando ya hemos terminado, vamos a insertarla en el círculo que no llegue hasta el final. Vamos a dejar un espacio y la vamos a pegar. Ahora vamos a calentar muy bien el foamy café y vamos a termoformar la pieza. Vamos a ayudarnos con el dedo para que se hunda un poquito la parte de arriba. Voy a dibujar un círculo con este vaso que tengo de modo que me quede bien redondo. Y voy a marcar la figurita que termoformamos en toda la mitad. Luego voy a hacer una línea más o menos hacia el interior de unos 5 milímetros y nuevamente las voy a cortar con las líneas. Cuando ya la hayamos recortado, vamos a meter la pieza en la parte de arriba y la vamos a empujar hasta el fondo. Y con pegamento instantáneo lo vamos a asegurar bien. Para cubrir la unión vamos a pegar una tira utilizando pegamento instantáneo. Y vamos a calentar un poquito el sombrero para darle forma. Vamos a medir el sombrero en la cabeza. En este momento está algo grande, así que le voy a recortar un poquito alrededor. Vamos a cortar una tira lo más delgadita que podamos y con una aguja vamos a hacer huequitos de unos 5 milímetros de distancia. Tengan mucho cuidado de no hacerlo mucho hacia el borde y van a llenar todo el sombrero de huecos. Pegamos uno de los extremos de la tira hacia la parte de detrás del sombrero y con la ayuda de un pintapuntos vamos a empezar a pasar la tira alrededor de los huecos. Y así se va a ver el sombrero. Lindo, ¿cierto? Vamos a colocarlo ahora en la cabeza y creo que me quedó grande, la verdad. Como se me ve algo grande, lo que hice fue recortarle un poco más, pero si le recortaba ya, el problema es que no podía utilizar las tiritas que utilicé antes, porque ya se veía extremadamente grande las tiras, así que las reemplacé con un hilito. Pero si la cabeza fuera más grande, con seguridad lo dejaría con las otras tiras porque me parece que se ve más bonito. Así que sin querer, ahí tienen dos estilos de gorros. Espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios y que se suscriban al canal. En el próximo video vamos a hacer el cuerpo.